Nuevamente, bienvenidos a Laicos Católicos Defendiendo su Fe. Mi nombre nuevamente es Luis Vázquez y nos acompaña la señora María Guadalupe. Comúnmente me dicen la señora Lupita en Pastoral Litúrgica. Reyes, ¿verdad, Lupita? Sí. Pues bienvenida, Lupita, después de un tiempo de descanso, pues ya estamos de regreso para que nos acerca de la liturgia, ¿verdad? Es un curso, un compartir acerca de la liturgia que en mi caso, pues yo sé muy prácticamente nada, ¿no? Entonces, pues no sé, son las cosas que el día de hoy Dios nos va a dar la oportunidad de aprender de nosotros y saber todos los signos, todo lo que se realiza en misa, el por qué y el para qué, ¿verdad? Entonces, pues sin más preámbulo, yo dejo la palabra en tus manos, Lupita, y adelante, es tu momento. Muchas gracias, hermanos en Cristo, muy bienvenidos. Vamos a hacer una pequeña oración, porque como les dije algún tiempo, vamos a ver una introducción a la liturgia. En sí, la liturgia es muy extensa, pero voy a tratar de darles algo de perdido que ustedes sepan conocer lo que es la liturgia. Entonces vamos a hacer una pequeña oración poniendo nuestro amor infinito en Dios y en el Espíritu Santo que nos ilumine en esta noche. Sean sus palabras de Él la que se dé a conocer, ¿verdad? Entonces nos encomendamos a Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, todo será creado y se renovará la faz de la tierra. Dios, que has iluminado a tus hijos con la luz de tu Espíritu Santo, haznos dóciles a tu Espíritu para gozar siempre de tus divinos consuelos por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Fuente de luz, ilumínanos. Madre Santísima, como primera misionera, te pido, Señora y Madre mía, que nos acompañes a todos los que estamos ahorita en esta transmisión y que nos bendigas también, Señora, a todas nuestras familias, nos colmes de tu amor de madre. Bendita seas, Madre Santísima. Miren, en esta noche vamos a hablar algo concerniente a una introducción a la liturgia. La palabra liturgia viene del griego leiton ergon, significa obra o quehacer público. Eso es lo que en sí significa la palabra liturgia. Algunas personas de los que nos están escuchando, quizá al ir a su parroquia han escuchado alguna vez decir la liturgia, pero no saben ustedes en sí lo que es el significado. El significado es obra o quehacer público. Es un servicio que se da a los hermanos. Los que participamos de la parroquia en una pastoral es un servicio. Un servicio que como persona se les va a dar a los que forman parte de esa parroquia, ¿verdad? Dice, la palabra liturgia significa que el pueblo de Dios toma parte en la obra de Dios. Vamos a ver una cita bíblica de San Juan, capítulo 17, versículo 4. Allí ustedes van apuntando, por favor, sus citas para que las tengan. Busquen, quien guste en sus Biblias, ténganlas a la mano. Juan 17:4. Para que ustedes vean la cita. Es Juan 17:4. Sí. Yo te he glorificado aquí en el mundo, cumpliendo la obra que me encomendaste. Palabra del Señor. Te alabamos, Señor. Por eso se dice, la liturgia
significa que el pueblo de Dios toma parte en la obra de Dios, que viene siendo la palabra, ¿verdad? La oración sacerdotal. Vamos a escuchar lo que es la oración sacerdotal de Jesús. En el libro de San Juan, capítulo 17, versículo del 1 al 26. Está preciosa. Descubrí este capítulo, Sí. Para mí fue como que la oración más hermosa Sí. que Jesús Sí, porque le hace al Padre. Es la oración sacerdotal. Sí, ese capítulo se me quedó bien grabado y fíjate, tiene un nombre, oración sacerdotal. Fíjate, dice así: dicho esto, Jesús levantó los ojos y exclamó: Padre, ha llegado la hora, glorifica a tu Hijo para que tu Hijo te glorifique. Tú le diste poder sobre todos los hombres para que Él dé la vida eterna a todos los que tú le has dado. Y la vida eterna consiste en esto, en que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, Jesucristo, tu enviado. Yo te he glorificado aquí en el mundo, cumpliendo la obra que me encomendaste. Ahora pues, Padre, glorifícame con aquella gloria que ya compartía contigo antes de que el mundo existiera. Yo te he dado a conocer a aquellos que tú me diste de entre el mundo. Eran tuyos, tú me los diste, y ellos han puesto en práctica tu enseñanza. Ahora han llegado a comprender que todo lo que me diste viene de ti. Yo les he enseñado lo que aprendí de ti, y ellos lo han aceptado. Ahora saben con absoluta certeza de ti y han creído que fuiste tú quien me envió. Yo te ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que tú me has dado, porque te pertenecen. Todo lo mío es tuyo, es mío. Y en ellos he sido glorificado. Ya no estaré más en el mundo. Ellos continúan en el mundo mientras yo me voy a ti. Padre Santo, protege en tu estado para que sean uno como tú y yo somos uno. Mientras yo estaba con ellos en el mundo, yo mismo protegía en tu nombre a los que me diste. Les he custodiado de tal manera que ninguno de ellos se ha perdido fuera del que tenía que perderse, para que se cumpliera lo que dice la Escritura. Ahora en cambio, yo me voy a ti. Si digo estas cosas mientras todavía estoy en el mundo, es para que ellos puedan participar plenamente de mi alegría. Yo les he comunicado tu mensaje, pero el mundo los odia, porque no pertenecen al mundo, como tampoco pertenezco yo. No te pido que los saques del mundo, sino que los defiendas del maligno. Ellos no pertenecen al mundo, como tampoco pertenezco yo. Haz que ellos sean completamente tuyos por medio de la verdad. Tu palabra es la verdad. Yo los he enviado al mundo como tú me enviaste a mí. Por ellos yo me consagro a ti, para que también ellos se consagren a ti por medio de la verdad. Pero no te ruego solamente por ellos, sino también por todos los que creerán en mí gracias a su palabra. Te pido que todos sean uno, lo mismo que lo somos tú y yo, Padre, y que también ellos vivan unidos a nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. Yo la gloria que tú me diste a mí, de tal manera que puedan ser uno como lo somos nosotros. Yo en ellos, para que lleguen a la unión perfecta y el mundo pueda reconocer así que tú me has enviado y que los amas a ellos como me amas a mí. Padre, yo deseo que todos estos que tú me has dado puedan estar conmigo donde esté yo, para que contemplen la gloria que me has dado, porque tú me amaste antes de la creación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido. Yo,
En cambio te conozco y todos estos han llegado a reconocer que tú me has enviado. Les ha dado a conocer quién eres y continuaré dándote a conocer para que el amor con el que me amaste pueda estar también en ellos y yo mismo esté en ellos. Palabra del Señor. La palabra liturgia en el Nuevo Testamento es empleada para designar no solamente la celebración del culto divino. Vamos a leer otra cita bíblica de Hechos de los Apóstoles, capítulo 13, versículo 2. 13:2. Sí. Dice así: un día, mientras celebraban la liturgia del Señor y ayunaban, el Espíritu Santo dijo: separen y a Saulo para la misión que les he encomendado. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Fíjense cómo ahí nos está diciendo desde cuándo es la liturgia. La liturgia no es un quehacer público que se haga actualmente. Es muy antiguo, lo estamos viendo en estas citas bíblicas, cómo culto que se llevaba a cabo antes. Claro que no es como hoy, ¿verdad? Pero el culto de la liturgia ya se celebra, ¿va? Desde muchos siglos atrás, ¿verdad? Vamos a ver otra cita bíblica. Lucas 1:23. Dile que le cierre poquito la puerta. Sí. Lucas 1:23. Lucas, sí, 1:23. Está igual que yo. Dice así: cumplidos los días de su ministerio litúrgico. Sí, dice así: cumplidos los días de su ministerio litúrgico, regresó a su casa. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Entonces, este es Lucas 1:23, ¿verdad, Lupita? Sí. Otra vez se lo repito: cumplidos los días de su ministerio litúrgico, regresó a su casa. Está hablando de Zacarías, ¿verdad? Sí. El pueblo, entre tanto, estaba esperando a Zacarías y se extrañaba que tardara tanto en salir del santuario. Cuando salió no podía hablarles y comprendieron que había tenido una visión en el santuario. Él les hacía señas porque se había quedado mudo. Y luego ya sigue el versículo 23. Cumplidos los días de su ministerio litúrgico, regresó a su casa. Palabra del Señor. Te alabamos, Señor. Si recordemos, en ese tiempo no podía entrar nadie a lo que era el santuario, más que los sacerdotes. Zacarías era un sacerdote y él ofrecía el culto, ofrecía la liturgia, ¿verdad? A Dios. Entonces, por eso mismo dice que estaba ahí ofreciendo la liturgia. Cuando sale ya mudo, que fue cuando se le apareció el ángel, ¿verdad? El ángel que iba a ser el papá de San Juan Bautista, ¿verdad? En el anuncio del Evangelio. Vamos a ver la cita bíblica de Romanos 15:16. Romanos 15:16. Dice así: de ser ministro de Cristo Jesús entre los paganos, ejerciendo el sagrado oficio de anunciar el Evangelio de Dios, a fin de que la ofrenda de los paganos, consagrada por el Espíritu Santo, sea agradable al Señor, de Dios, perdón. Te alabamos, Señor. Vayan tomando nota, por favor, de todas las citas bíblicas. No son muchas, pero sí deben de tenerlas para que ustedes las lean cuando ustedes... Filipenses 2. Filipenses 2. Versículo 24, 27
y 30. O sea, del 24 al 27, el versículo 30. Ok, del 24 al 27. Aunque con la ayuda del Señor estoy convencido de que también yo los visitaré pronto. Entre tanto, he creído necesario enviarles a Epafrodito, mis fatigas, a quienes ustedes enviaron para socorrerme en mis necesidades. No saben cuánto los extraña y lo preocupado que está desde que se enteró de que han tenido noticias de su enfermedad. Efectivamente, ha estado enfermo y a las puertas de la muerte, pero Dios ha tenido compasión de él, y no solo de él, sino también de mí, no queriendo a mi dolor. Y luego el versículo 30. Pues por causa de Cristo ha estado a las puertas de la muerte y ha puesto su vida en peligro para ofrecerme la ayuda que ustedes no me podían dar. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Dice, y la caridad en acto. Vamos a ver Romanos 15, capítulo 15, versículo 27. Dice así. Les ha parecido conveniente, aunque en realidad se trataba de una deuda, pues si los paganos han participado de sus bienes espirituales, justo es que los ayuden en lo material. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Y la otra es segunda de Corintios. Vamos a ver otra cita bíblica, segunda de Corintios, capítulo 9, versículo 12. 9, 12. Todo es relacionado con lo que es la lectura, con lo que es la liturgia. 9, 12. 2, 10, 12, 9, 12. Dice, porque esta colecta es como un acto de culto, que no solo sirve para remediar las necesidades de los hermanos creyentes, sino también suscita en la acción de dar gracias a Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Sí, porque recordemos que la liturgia es para eso, para dar gracias a Dios por lo recibido. Por eso son estas citas bíblicas. Ok. Luego Filipenses capítulo 2, versículo 25. Me salí. Hebreos. Filipenses, ¿qué? 2:25. 2:25. Entre tanto, he creído necesario enviarles a Epafrodito, mi hermano y compañero de trabajos y fatigas, a quien ustedes enviaron para socorrerme en mis necesidades. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Fíjense, estas bíblicas van diciendo algo de ayuda, de culto, nos está hasta enseñando de colecta, todo de colecta. Por eso en la liturgia también, si usted la misa, se hace colecta, ¿verdad? ¿Por qué? Porque también se van a ofrecer los dones de todos los que asistimos a la misa, se los ofrecemos a Dios, eso pues los tome en cuenta y nos bendiga, ¿verdad? Dice, la celebración litúrgica, la iglesia es servidora a imagen de su Señor. El único liturgo, fíjense bien, ¿quién es el único liturgo? Todos lo sabemos que tiene que ser Dios, ¿verdad? Pero vamos a ver una cita bíblica de Hebreos 8, del 2 al 6. Al 6. Dice así. Como ministro del santuario y de la verdadera tienda de la presencia levantada por el Señor y no por un hombre, porque todo sumo sacerdote es constituido para ofrecer dones. Por eso, era necesario también que Jesús tuviera algo que ofrecer, pero si Jesús continuara sobre la tierra, no sería ni siquiera sacerdote, porque ya existían sacerdotes que ofrecen los dones según la ley. Del 2 al 6, ¿verdad? 6.
Estos sacerdotes celebran un culto que es solo una imagen, una sombra de las realidades celestes. Según la advertencia divina hecha a Moisés, cuando se disponía a construir la tienda de la presencia, mira, le dijo, hazlo todo conforme al modelo que se mostró en la montaña. Pero ahora Jesús ha recibido un ministerio tanto más elevado, de una alianza superior y fundada en promesas mejores. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Dice, del cual ella participa en su sacerdocio, es decir, en el culto, servicio a la caridad. Van muy de la mano. El culto que se hace en sí es la Santa Misa con la caridad. ¿Por qué? Porque la Santa Misa estamos en comunión con Dios. También veamos que tenemos que hacer la caridad, ¿verdad? Toda celebración litúrgica, por ser obra de Cristo sacerdote y de su cuerpo, que es la Iglesia, es acción sagrada por excelencia. No la iguala a ninguna otra acción de la Iglesia. La Iglesia en el Vaticano II, al reflexionar sobre ella misma y su misión en el mundo, nos dice: la liturgia, cumbre a la cual tiende su actividad y al mismo tiempo la fuente de donde emana toda su fuerza. Claro que es la fuente de donde emana toda la fuerza de Dios, todo el amor infinito, ¿verdad? Por eso así se le conoce en el Vaticano II, en el Concilio Vaticano II. La Iglesia no solo actúa, sino que se expresa también en la liturgia. Y saca de la liturgia las fuerzas para la vida. ¿Qué es pues la liturgia? Es otra pregunta. ¿Qué es pues la liturgia? La liturgia es el ejercicio del sacerdote de Cristo a su iglesia a través de signos sensibles con los que el hombre da gloria a Dios y santifica en comunidad. Eso es lo que en sí es liturgia. Es decía primero, la liturgia es la cumbre, lo máximo, ¿verdad?, a la cual tiende su actividad, pero también la liturgia es el ejercicio del sacerdocio de Jesucristo. Recordemos que Jesús es el sumo y eterno sacerdote, ¿verdad? Entonces quiere decir que es como la liturgia es ya el acto de hacer el culto, ¿verdad? El culto, que va dirigido solamente a Dios. Eso viene siendo la liturgia. La importancia primaria de la liturgia en la vida de la Iglesia, el objetivo, es comprender el lugar que la liturgia tiene en la historia de la salvación. La constitución de la Sagrada Liturgia, Sanctum Concilium, en los números 5 y 6, presenta la mediación de la misión de Cristo y de la obra de la salvación, que es continuada por la Iglesia y se realiza en la liturgia. Veamos que la obra de la salvación es constituida la historia de la salvación por Dios, pero la continúa ¿quién? La Iglesia, y se realiza en la liturgia. Recordemos que en el momento del santo sacrificio de la misa, ahí se hace presente la liturgia, ¿verdad? La constitución del Sacrosanctum Concilium es una de las 4 constituciones conciliares emanadas del Concilio Vaticano II. Fue aprobada por la Asamblea de Obispos con un voto de 2.147. O sea, que fueron más votos a favor que en contra. En contra fueron nada más 4. ¿Para que pasara qué? Para que pasara la constitución de Sacrosanto Concilio. Ah, ok.
aprobada por la Asamblea de Obispos, siendo promulgada por el Papa Paulo VI, el diciembre de 1963. Fecha de publicación original es la misma fecha, en idioma en latín. En latín. En latín. Vamos a ver el Padre. El Padre envía a su Hijo a anunciar y realizar la salvación a través de la celebración del misterio pascual. Cristo fue enviado por el Padre y Él envió a los apóstoles. En Sacrosanctum Concilium 7 se habla ya de la liturgia como actualización, como presencia del misterio pascual de Cristo. Cristo está siempre presente en la iglesia, especialmente en el sacrificio de la misa. Está presente en los sacramentos, está presente en su palabra, está presente cuando la iglesia suplica y canta salmos. Actualiza el misterio pascual porque lo hace presente mediante sus acciones litúrgicas. Recordemos que el santo sacrificio de la misa están presentes los sacramentos. Claro, ¿por qué? Porque está presente el sacramento de la Eucaristía. En el momento en que el sacerdote hace la en el momento en que el sacerdote hace la Santa Misa, se hace el cambio, ¿verdad? De la transubstanciación del pan al cuerpo y el agua, el vino, en la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Es cuando se hace presente la Eucaristía, ¿verdad? Entonces la iglesia hace súplicas. Sí, porque cada uno de los que vamos ahí hacemos nuestras súplicas. Que todos los que estamos bautizados, todos formamos la iglesia, ¿verdad? Entonces es el momento en que nosotros hacemos nuestras súplicas al Padre y hacemos súplicas también por los demás, ¿verdad? De acuerdo, muchas veces le dicen a uno, te pido una oración, yo tengo una necesidad. Es el momento para hacerle las súplicas a nuestro Señor de todo eso. También se cantan los salmos. Recordemos que los salmos también es oración, también hay salmos de súplica. La liturgia actualiza el misterio pascual. Recordemos que en cada celebración se actualiza el misterio pascual. Se vive de nuevo la crucifixión y muerte de Jesús. Nada más que es un sacrificio incruento. ¿Por qué incruento? Porque no se derrama sangre. Se dice que es incruento. En Sacrosanctum Concilium, en el número 8, se habla de la liturgia como la plenitud del misterio pascual. El misterio pascual no solo es aquel hecho que realizó Cristo, que la iglesia actualiza. En los signos de la liturgia no solo tiene referencia al pasado, sino también tiene un aspecto futuro al final de los tiempos. ¿Por qué? Porque en la Santa Misa también recuerden que rezamos el credo. Y todo eso es un futuro, lo que estamos pidiéndole a Dios antes de que venga el tiempo de la parusía. ¿Qué es la parusía? La parusía es la segunda venida de nuestro Señor al mundo. El misterio pascual abarca la historia completa de la salvación. Se acostumbra a presentar en 4 etapas. La primera, que es el Antiguo Testamento. Recordemos que la preparación en el Antiguo Testamento, ¿cuál fue? La venida del nacimiento del niño Dios, ¿verdad? Es la preparación. Recordemos que ya no tardamos mucho en el tiempo de Adviento, de acuerdo al calendario litúrgico. Luego se los daré a conocer.
El Antiguo Testamento, que les decía, es el nacimiento del niño Dios. Es una preparación. Debemos de prepararnos para el tiempo del nacimiento. Es el Nuevo Testamento. Veamos qué nos dice San Juan en su capítulo 3, versículo 16. Tanto amó Dios, ¿o no? 3. San Juan 3:16. Dice así. Tanto amó Dios al mundo que le dio a su Hijo único, para que todo el que crea en Él no perezca, sino tenga vida eterna. Señor, Te alabamos, Señor. Después del Nuevo Testamento, que fue cuando ya nació Jesús y se realiza actualmente lo que estamos viviendo, cada vez que celebramos, cuando vamos a misa, entonces viene la continuación de lo que les dije anteriormente del Antiguo y del Nuevo Testamento. Sigue la continuación y actualización. ¿Cuál es la continuación y la actualización? Nosotros, la iglesia, nosotros tenemos que hacerlo. Sí, porque van naciendo nuevos miembros, ¿no? Continuar con los que van formando la iglesia y actualizándonos. ¿Cómo nos vamos a actualizar? Estudiando, conociendo, para saber actualizarnos, ¿verdad? Y la plenitud que debemos tener, esa ilusión como cristianos de ir un día al reino de los cielos. Es la culminación de todo, ¿verdad? La plenitud viene siendo el cielo. La liturgia no solo recuerda los hechos pasados y los actualiza en el presente, sino que anticipa el porvenir, el futuro anuncia. En el pasado tenemos el Cristo histórico. En el pasado es un Cristo de historia. ¿Por qué? Porque sabemos, ahora sí, como una historia de Cristo, que nació, que murió, que resucitó. Para nosotros podemos decirlo, es una historia. En el presente, el Cristo sacramental. El Cristo sacramental que está siempre en la Sagrada Eucaristía. Dice el Cristo sacramental y místico. Y en el futuro, el Cristo glorioso. Ese Cristo que resucitó lleno de alegría, lleno de vida, lleno de luz, de fuerza. ¿Para qué? Para hacer que nosotros estemos presentes, conscientes de esa que un día Él nos va a resucitar y Él quiere resucitarnos glorioso como Él resucitó. La Sacrosanctum Concilium, en los números 5 al 8, nos da una visión de lo que es la visión que trae Cristo del Padre y que comunica a la Iglesia. Cristo realiza su acción pascual de muerte y resurrección, igual que la Iglesia actualiza con los signos de la liturgia. ¿Cuáles son los signos de la liturgia? Por la Santa Misa, porque ahí se presenta todos los signos, ¿verdad?, de la liturgia. La palabra, el sacrificio, la comunión como alimento espiritual a las almas, todo eso, ¿verdad? La liturgia es la actualización de la misión salvadora, porque muriendo y resucitando la recuerda, la actualiza, la prefigura. ¿Qué es prefigurar? Prefigurar es representar anticipadamente algo, con figuras o palabras, y la anticipa. La pastoral litúrgica es la participación del pueblo en los signos del culto. Sí, porque en las parroquias le dicen, hay grupos, ¿verdad? Como hay de pastoral familiar, pastoral de catequesis, también hay pastoral litúrgica. La litúrgica es la participación del pueblo en los signos del culto.
En Sacrosanctum Concilium habla de la participación plena, consciente y activa. Vamos a ver qué es cada palabra de estas que les estoy diciendo. Plena, que es la primera palabra, es decir, total participación de todo el hombre, equivale a interna y externa. En Sacrosanctum Concilium, en el número 19 está. Quien tenga interés en conocer más de liturgia puede bajar la Sacrosanctum Concilium y ahí ustedes van buscando los números que les di y ahí están viendo lo que es Sacrosanto Concilium, así se llama, ¿verdad? Sí. Mediante las aclamaciones del pueblo, las respuestas, la salmodia, las antífonas. La salmodia, ustedes dirán, ¿qué será eso? Son los salmos, nomás que son cantados. Eso es la salmodia. Comúnmente en todas las se leen los salmos. Ya no se cantan. O se cantan, de acuerdo al salmista. Si hay un salmista, fíjense bien, un salmista que esté bien preparado para cantarlo, como dice mi párroco, bien cantados o mejor bien leídos. Entonces, si no estás tú consciente que no sabes cantar un salmo, mejor es igual. Porque también dirige al pueblo, ¿verdad? Sí, el salmista, pueblo, sí. O sea, lo imitan. Sí. Cuando él da el salmo cantado, como que nosotros que estamos escuchando la Sagrada Misa, cantado. Entonces él es nuestra guía. Sí, entonces por eso mismo se tiene que cantar pues bien, ¿verdad? Recordemos que como en las de Pascua, o sea, más bien de Sábado de Gloria, se leen lecturas, después vamos a ver, también les voy a hablar de eso, se leen 7 lecturas y son 7 salmos. Cada lectura de salmo. Y hay un salmista, si hay un salmista que lo vaya a cantar, perfecto, le dicen a uno, pues fulano es el salmista, él va a cantar tu salmo. Muchas veces nosotros leemos lo que nos toca de lectura, de acuerdo a la que nos designan, pero también tenemos que tener quién nos va a acompañar en el salmo. Entonces, si es un salmista que sabe, él la va a hacer. De lo contrario, si la compañera o compañero de liturgia no está preparada para cantar un salmo, pues lo lee. No es malo, no hay nada que criticarle, ni mucho menos, sino que lo va a leer. ¿Por qué? Porque quizá no sabe, para no quedar mal con la gente, y más que nada con Dios, quien es quien está escuchando, pues lo lee, ¿verdad? Entonces, dice por eso que es una participación, es plena. Las aclamaciones del pueblo, las respuestas, la salmodia, las antífonas. ¿Qué son las antífonas? Es una frase breve, generalmente de la Biblia, que se canta o reza en las horas. ¿En cuáles horas? En la liturgia de las horas. Hay una liturgia que es por horas. La de la tarde, las completas, es la oración del día. Todos los sacerdotes las hacen, todos. Pero también gente común como nosotros también las hace la liturgia de las horas. Hay personas que se dedican a hacer sus liturgias de las horas, ¿verdad? Muchas veces, si no se puede hacer todas, pues se hacen las completas. Las completas son las últimas oraciones del día y son para dar gracias a Dios por lo recibido en el día. Y esas son las completas. Y esa es la liturgia de las horas. Canónicamente o en la misa antes y después de los salmos se lee las antífonas. Hay diferentes tipos de antífonas.
también ojalá les pueda ayudar unas antífonas para que conozcan también. Significa, las antífonas, los salmos, significa voz que responde en una forma musical y litúrgica, propia de todas las tradiciones litúrgicas cristianas. Los cantos, las acciones o gestos y posturas corporales, se encuentra en Sacrosanctum número 30. Pues la liturgia se expresa con signos y es manifestación de la iglesia. Consciente. Recordemos que ya les había dado tres que era una plena, la participación de nosotros. Plena, ahora es consciente. Consciente que uno se dé cuenta de que participa. Que vayas a la iglesia a participar, no que estés en completo silencio. A la iglesia, cuando tú vas a una celebración de misa, vas a darle adoración a Dios. Entonces, van a darle adoración a Dios. Entonces, por eso debemos de estar conscientes de que estamos estamos participando de la palabra de Dios, de la adoración al Rey de Reyes, al Señor de Señores, ¿verdad? A nuestro Padre, a nuestro Creador. Acción litúrgica adecuada, basada en la catequesis. ¿Por qué? Porque todo requiere una catequesis. No basta tener buena voluntad, no basta los textos litúrgicos e incluso se adapten. Se necesita una iniciación litúrgica constantemente. ¿Con esto qué nos quiere decir? Que nosotros, los que estemos, los que se unan, los que ya estamos participando de una pastoral litúrgica, debemos de estar constantemente en preparación, en conocimientos, para pues saber lo que vamos a hacer, lo que estamos haciendo, ¿verdad? Activa, otra de las partes, ¿verdad? Son tres, ya ven que les dije, activa. Es la plena participación activa, implica la participación sacramental. Esto supone que los sacerdotes y dirigentes cristianos se impregnen totalmente del espíritu y de la fuerza de la liturgia. En Sacrosanctum Concilium, en el número 17, y que lleguen a ser maestros de la misma, mucha reflexión, lectura, consultas, vida espiritual y actuación completa pastoral se requiere gradualmente. En el número 18 está también esto. ¿Qué nos está diciendo activa? Que debemos de estar siempre listos, preparados, haciendo lectura, reflexiones, pues prepararnos en todos los sentidos de la liturgia, saber lo que vamos a hacer cada quien. Cuando es un equipo de liturgia, cada persona le hace servicio dentro de la liturgia. Debemos de conocer el servicio que vamos a prestar, en qué momento, pero también hacer una oración antes de estar participando nosotros de ese servicio. ¿Para qué? Para pedirle a Dios el acompañamiento, su fuerza, su luz, para saber hacer nuestro trabajo de la liturgia como Él lo quiere. Por lo tanto, la pastoral es aquella acción que promueve la participación, como les decía, plena, consciente y activa del pueblo en la liturgia. Los signos litúrgicos. Les voy a decir algunos, pero son más, todavía faltan otros. Los signos
El objetivo de la iglesia se hace y se expresa por medio de signos sacramentales. Fíjense cómo los principales signos litúrgicos divididos en 4 grupos. Las personas, la asamblea, reunión de los cristianos unidos por la fe para expresarla y profundizarla. Signo fundamental en la liturgia en donde Dios convoca y está presente en ella. Claro, Dios nos convoca a ir a la palabra y también a estar presente en la liturgia, pero participar. No nada más que vayas tú como oyente, no, Él quiere que participes. ¿Cómo vas a hacerlo tú si tú no eres una persona de pastoral litúrgica? Tú puedes participar de la liturgia. Desde el momento en que tú estás en misa, con devoción, estás participando de la liturgia. Pero ¿cómo vas a participar más bien? En la Eucaristía. Es el culmen de la liturgia, la Eucaristía, ¿verdad? Es el modo que tú vas a aprovechar tu liturgia propia, la vas a hacer vida en ti misma, ¿verdad? Dice el presidente. Es necesario entender que la presidencia es el primer ministro en la comunidad. El presidente, el obispo. Es el presidente de la asamblea. ¿Quién es la asamblea? La asamblea somos todos nosotros los que formamos la iglesia. Los que estamos en ese momento en misa somos la asamblea, ¿verdad? El primer liturgo, pastor por excelencia, es Dios, ¿verdad? El primer presidente es el principal signo del Señor en la asamblea. Actúa en la persona de Cristo. Los ministros. Los ministros no son como los de los protestantes, ¿verdad? Que dice que el ministro que les habla, que les dice, no, acá es otra cosa. Los ministros, ellos serán a partir de las necesidades efectivas de la comunidad para servirla. La palabra y el canto. Fíjense cómo, recordemos que también nosotros oramos cantando. Alabanza a Dios, también se ora con el canto. La palabra ocupa un lugar privilegiado. Es la significación humana más clarificadora, profundiza de la palabra de Dios. En la Biblia se toman las lecturas que se dicen, que se proclaman en la Santa Misa, se toman de la Sagrada Escritura, o sea, de la Biblia. Se toman las lecturas que luego se explican en la homilía. ¿La homilía cuál es? Muchas personas todavía no conocen, no saben por el nombre lo que es la homilía. La homilía es simplemente el Padre habla después de que proclama el Evangelio. Esa es la homilía. Algunas personas, pues dicen, el sermón que el Padre da viene siendo lo mismo, nomás que es la homilía. Y los salmos que se cantan, como les decía, todos los que vamos a misa sabemos que se canta el salmo. La primera lectura, los salmos, o sea, el salmo de ese día, de esa lectura, la segunda lectura y el evangelio. Entonces, ahorita, por la situación que estamos viviendo de esta pandemia, por lo regular, casi en todas las parroquias nomás está haciendo una lectura. Habrá parroquias donde sí hagan las dos, unas que nada más está haciendo una lectura, que viene siendo la primera y el salmo, ¿verdad? Por el tiempo, me imagino, por el ¿verdad? Tiempo, sí, era una pregunta que yo te quería hacer desde sin hacértela. Sí, porque... Sí lo había notado. Sí, porque por el tiempo que estamos viviendo, algunos sacerdotes nada más hacen una lectura, pero
no pasa nada con que se haga una pura lectura y se hace el salmo y luego ya hay el evangelio. la aclamación al evangelio, que después yo les voy a dar parte por parte de la misa, especificado cada parte. Entonces luego eso ahora sí que se los dejo debiendo, ¿verdad? Para más adelante. Dice, de la palabra reciben su significado las acciones y los signos. Se emite, se recibe y causa una reacción. El canto. Fíjense lo que es el canto en la misa. Es parte integrante y necesario en toda celebración. Ya compromete, hace comunidad y es expresión de fiesta. Claro, si tú vas a una fiesta, ¿qué quieres? Música. Pues si no hay música, pues dice, no, pues es que si no hay música aburrido. No hay fiesta, está muy aburrido. También nosotros tenemos que tener fiesta, estamos de fiesta. La misa es una fiesta con Jesús. Entonces debemos de estar contentos, lo recibido, ¿verdad? Acompañándolo, haciéndonos presente en el santo sacrificio de la misa. Pero debemos de comprometernos con él, pues cada persona hace sus compromisos, ¿verdad? Yo no voy a estar diciendo qué tienen que hacer. Cada persona hace sus compromisos con Dios en el momento del santo sacrificio de la misa, ¿verdad? Hay un momento para hacer la oración de los fieles y también se encomienda a uno o comienda a otras personas a Dios, ¿verdad? Acciones y gestos y movimientos. El hombre es una interioridad y exterioridad. Necesitándose mutuamente, el gesto precede, acompaña, subraya y prolonga la palabra. En nuestras relaciones con Dios, el gesto, las posturas y el movimiento corporal son signos. Los gestos en la liturgia expresan las actitudes fundamentales del hombre ante Dios. Claro, porque muchas veces vamos a misa y en todo estamos supuestamente menos en misa. Parece que estamos buscando algo que se nos perdió, muy distraídos de estar en lo que estás, ¿verdad? Lo mismo, por eso se recomienda que tomen su tiempo, que lleguen puntuales, ¿verdad? Porque si llegas cuando ya el padre terminó las lecturas, ¿a qué fuiste? Escuchar completa, no a la hora que tú quieras llegar. ¿Por qué? Porque ya te perdiste parte de ese acompañamiento con Dios, ¿verdad? Que es estar desde el principio. Entonces, por eso se dice comúnmente, la misa no te valió. ¿Por qué? Porque no lo viste completa. Y en los mandamientos dicen los de la Santa Madre Iglesia, escuchar misa y tiempos y fiestas de guardar, o tiempos de guardar. Entonces, ¿por qué llegas a la mitad? ¿Por qué llegas a veces a la hora de la consagración? O cuando van a salir de a tiro ya. Tómate tu tiempo. Si te dicen sentados, estás parado. Si te dicen parado, estás de rodillas. No, por eso se dice muy claro que hay posturas, movimientos corporales. Todo eso ustedes deben de tomarlo en cuenta. Fíjense lo que es estar de pie. Indica libertad, respeto, disponibilidad, atención, postura del sacerdote. El sacerdote por lo regular, él cuando es de pie, por lo regular, si ustedes se fijan en la Santa Misa, él la mayor parte permanece de pie, ¿verdad? De pie. Entonces, sentados. ¿Qué indica el estar sentados? Es una actitud de escucha, también del que enseña y preside. ¿Quién preside? El sacerdote. Indica también una actitud de mediación.
Por eso se dice, hay personas que por enfermedad tienen que estar sentadas, pero esas horas sí que están dispensadas a no poderse quizá arrodillar, quizá parar por algún impedimento, ¿verdad? Pero nada más porque tú no quieres, pues no. En la misa hay sus posturas, ¿verdad? Entonces, todo eso deben de ser. Muchas personas sí, sí, pero también lo puedes comulgar y estar sentado. ¿Por qué? Porque vas a estar interiormente comunicada con Dios. En ese momento lo tienes tú contigo, lo recibiste. Tienes que estar tranquila, contenta, platicar con Él y todo. Entonces deben de estar sentado para que no estés tú presionada que, ay, ya me cansé, ya me duele la rodilla. No, siéntate, lo puedes hacer, lo puedes hacer. Ahora, de rodillas, es el signo de humildad y pequeñez ante Dios. Es un signo de humildad, que nosotros debemos de ser humildes, pero es nuestra pequeñez como humana. Eso significa el estar de rodillas. Caminar indica, recordemos, que vamos caminando cuando vamos a recibir la Sagrada Comunión, ¿verdad? Y Dios camina a la Jerusalén celestial. Al encuentro con Dios. Tienes que caminar tú para ir al encuentro con Dios. ¿Cuál es ese encuentro? La fila que tú vas a tomar para acercarte a comulgar, ¿verdad? Vas tú al encuentro, por eso tienes tú que caminar, ¿verdad? Lugares, elementos y objetos. Lugares. Todas las religiones nos hablan de lugares especialmente dedicados a la divinidad. ¿Quién es la divinidad? Dios. A la divinidad se le localiza en su casa. ¿Cuál es su casa de Dios? El templo, ¿verdad? Que nosotros estamos muy acostumbrados a decir la iglesia. Sí, es una costumbre que tenemos, no la vamos a quitar de un día para otro, pero recordemos que la iglesia somos nosotros somos la iglesia. Lo material es el templo. El lugar, ¿verdad? El lugar del culto, es lo que es el templo. O muchas veces, como les digo, no podemos quitarla. Hay personas, más que nada, personas ya mayores que sí dicen, voy a la iglesia y voy a la iglesia, ¿verdad? Se les respeta, pero recordemos que la iglesia somos nosotros y lo material, la construcción, es el templo. En estos lugares, ¿por qué? Porque todos vamos ahí. Se proclama la palabra, se ora, se medita y se rinde a Dios el culto de su alabanza. Es el lugar donde se celebra la Eucaristía. Ahí tiene importancia muy especial el altar, el ambón, la sede y un lugar para la reconciliación. Cuando veamos partes de la misa, les voy a explicar cada parte. Ahorita sí muy superficialmente les voy a decir, el altar pues ya todos lo conocemos, es donde se celebra el santo sacrificio de la misa, ¿verdad? Donde Cristo se presente. El ambón. El ambón es el lugar donde se proclama la palabra de Dios, donde suben los lectores y el sacerdote también a hacer la proclamación del Santo Evangelio. Es el ambón. La sede. ¿Cuál es la sede? La sede es el lugar donde el sacerdote se sienta. En ese lugar, fíjense bien, nadie se puede sentar más que el sacerdote o el obispo. Por eso cuando el obispo va a alguna parroquia a la celebración, nada más él se sienta ahí. El sacerdote que sea de esa parroquia o el párroco o el quien esté celebrando se sienta a un lado de él. Pero la sede en ese momento, por ser el obispo,
Sí, ¿verdad? signo de autoridad. Entonces, por eso cuando no está el obispo, el sacerdote se sienta en la sede. Y el lugar de reconciliación pues, son los que comúnmente nosotros conocemos como los confesionarios. Por lo regular hay en todas las parroquias. Los elementos. Aquellas realidades naturales o elaboradas de uso común relacionadas con la vida son signos comprometedores. El agua, el fuego, el aceite, el incienso, etc. Esos son los elementos naturales. ¿Por qué? Porque son los que nosotros conocemos, los que son de aquí del mundo, natural del mundo, como el agua, pues nosotros en la iglesia se necesita para el sacramento del bautismo, el fuego, el cirio pascual, ¿verdad? Que es bendecido el sábado de gloria en el fuego nuevo, los santos óleos que vienen siendo el santo crisma, el óleo de enfermos, eso es el aceite. El incienso, todos lo conocen, el que le pone el padre en el incensario, pone el incienso para incensar a Cristo, el altar, todo eso, ¿verdad? Como una reverencia a quien se le debe de hacer. Objetos. No olvidemos que en la línea de comunicación las cosas más exteriores y los detalles suelen ser determinantes. Los vasos sagrados. El cáliz, la patena, el copón, la custodia. El cáliz. A ver, ¿qué es el cáliz? El cáliz es, recordemos que en la Sagrada Palabra de Dios, en la Biblia dice que en la última cena Dios tomó una copa. El cáliz es como una copa. Recordemos que el cáliz siempre debe de ser de oro, no debe de ser de ningún material que se pueda transminar. ¿Es de oro el cáliz de todas las iglesias? El cáliz. Y si no puede ser de a tiro de oro, porque pues es caro, sí, un baño de oro. Un baño de oro por dentro. ¿Por qué? Porque el padre lo va a purificar con el purificador, cuando ya después de la consagración y todo, ¿verdad? Ese es el cáliz. La patena. La patena es el platillo y es el que ponen también aquí. Algunas veces ya casi no se ve, pero sí lo usan. Para cuando comulgar, ¿por qué? Porque partícula al tiempo que el sacerdote te da la comunión, se pueden caer partículas, quedan ahí. El padre después la purifica, la limpia, ¿verdad? Con un purificador. El copón. El copón es como si fuera una copa grande, que es donde está el Santísimo, o sea, hostias ya consagradas en el sagrario. Esas hostias consagradas en el sagrario se tiene siguiente. Muchas veces hay ocasiones en que aquel sacerdote por algún motivo no pudo celebrar y hay nada más celebración de la palabra, que también después les voy a explicar eso, utilizan esas sagradas hostias, o sea, consagradas, pues, las utilizan para dar la comunión, ¿verdad? A los que estén en ese momento en misa. Porque no hay quien las consagre. Entonces, ese es el copón y se le conoce como la reserva. Dice, el Viernes Santo, el Jueves Santo se consagran bastantes para la reserva. ¿Por qué para la reserva? Porque el Viernes Santo no hay misa y sí se tiene que dar la Sagrada Comunión. Entonces se tiene que tener reserva. Si no, pues nadie podría comulgar, porque ese día no hay misa, no se consagra. La custodia. La custodia es un objeto sagrado donde donde se expone a la adoración de todos nosotros. Recordemos que en los jueves sacerdotales está la custodia. La custodia también tiene sus partes donde se pone
y allí se queda para la adoración de las personas. Ya después, el sacerdote retira la sagrada hostia de allí y ya la pone en la reserva y ya se odia no de frente como estaba, se pone de lado, como diciendo que ya está vacía, ya está desocupada, ¿verdad? Le decía yo cuando no conocía nada que el solecito. Sí, ¿Qué es ese solecito? Le sí, preguntaba al coordinador del grupo de misioneros de Cristo sí. de la Salud. ¿Qué es ese solecito? Porque no No, sabía y es se... un Sí, sol inmenso. sí. Las vestiduras, esto es de lo más precioso también. El alba, la estola, la casulla, la dalmática, la capa, el alba. Recordemos que el sacerdote se reviste de diferentes ornamentos. Ahorita ya usan menos que antes. Antes usaban que el lamito, el manípulo era aquí en la mano, iba amarrado. El lamito era un cuadrito así, que tenía una cruz con cintas. Ese era muy antiguo. De pistolas los sacerdotes de acuerdo al tiempo litúrgico. Va sobre el cuello y cae al frente, ¿verdad? De acuerdo al tiempo litúrgico. Recordemos que si es en Adviento es morada. ¿Por qué morada? Porque es penitencia. En tiempo ya del nacimiento, el día del nacimiento del niño Dios es blanca, la estola, y el alba también es blanca. Blanca, o ahorita que ya comúnmente la usan también color hueso, los sacerdotes, ¿verdad? El alba. Es un color muy clarito, Muy digamos. clarito también. Y esa es la estola, y es por colores también de acuerdo a su ornamento. La casulla es lo que va encima, lo que ustedes ven de ornamento encima, de colores, también. Después les voy a dar los colores especificados. La dalmática. ¿Cuál es la dalmática? La dalmática es la que usan los diáconos. Los diáconos, por no estar todavía consagrados como presbíteros, usan dalmática. La dalmática es como si fuera su casulla de ellos, ¿verdad? Hasta que no sean ordenados van a usar ya su casulla como comúnmente nosotros la conocemos. La capa es la capa con la que ellos, el sacerdote, no sé si sean buenos observadores cuando van a misa, la capa es la que se pone el sacerdote cuando va a dar la bendición con el Santísimo. Esa es la capa. Los colores de las vestiduras. Los colores de las vestiduras es blanco, verde. El verde es para el tiempo ordinario, como ahorita que estamos en el tiempo ordinario. Luego les voy a decir cuántas semanas son del tiempo ordinario, cuántas semanas son de Cuaresma, cuántas semanas, qué días usan el ornamento rojo. El ornamento rojo por lo regular se usa el ornamento rojo se usa por lo regular siempre en Pentecostés y el Domingo de Ramos y en fiestas de mártires que derramaron su sangre, por eso se usa el ornamento rojo. El blanco, pues cuando son fiestas como el nacimiento del niño Dios, el 1 de enero y el bautismo de Jesús, en solemnidades, ¿verdad? Se usa. El rosa también, me parece, no estoy muy segura, que es el tercer domingo de diciembre, próximo ya a la Navidad, al nacimiento del niño Dios, es cuando se usa el ornamento, ¿verdad? Todo eso se los voy a decir después que veamos el calendario litúrgico, que son las vestiduras de los sacerdotes, las insignias, la mitra. La mitra es la que el señor obispo usa, ¿verdad? El báculo, el mismo pastorea con lo que eso significa el rebaño.
El anillo del pescador es el que trae aquí, es como el que trae el Papa, su santidad. La cruz, pues ya la conoce. El palio es como si fuera una especie de, ¿cómo les dijera? Como si fuera una estola, pero cortita, hacia alrededor y aquí cuelga también. Ese es el palio. El palio también va de diferentes colores, eso ya es de acuerdo al Papa, lo que él, casi por lo regular, lo usa el Papa, el palio. Casi el señor obispo muy poco lo usa, pero también los usa el obispo. Entonces, por mi parte es todo. Por hoy es todo. Por hoy es todo. Uy. Entonces, de hoy en 8 días, si Dios nos da licencia, vamos a ver, vamos a seguir con esto para que conozcan los colores, porque muchas veces dicen, ay, pues hora del Padre, hora de verde, hora de rojo, hora de morado, y no sabemos. Recordemos que el color negro antes se usaba como luto, ahora ya la iglesia ya, pues no lo quita casi, el color negro. Suplen el luto por el color morado. Entonces todos los colores tienen su significado, el por qué lo usan y en qué tiempo lo usan. Vamos a ver más adelante, todavía bien explicado esto de los colores, los objetos, todo esto. La música. Vamos a continuar la música litúrgica. Los coros son parte de liturgia. ¿Qué pertenece a liturgia? Los que pertenecemos a liturgia son lectores, monaguillos, porque no son acólitos. Mucha gente erróneamente les nombra acólitos, pero no son acólitos. Acólitos son los seminaristas que son ordenados al acolitado. Los niños jovencitos son monaguillos. Aunque seamos adultos, podemos ser monaguillos, ¿verdad? Son monaguillos, porque no tienen ninguna autoridad ninguna ordenación de ningún grado del sacerdocio. Simplemente es un ayudante. Entonces, también los coros también pertenecen a liturgia, porque muchas veces piensan que los coros son otra parte del personal que presta servicio al altar, o sea, ya a la iglesia. No. También coros y monaguillos son de liturgia. Liturgia abarca, es muy extensa, es muy amplia, pero todas esas personas son parte de liturgia. También los que están en algunas partes, a la puerta recibiendo a las personas son parte de liturgia. Los que proclaman la palabra es parte de liturgia. Los que son los colectores, los que recogen la colecta, porque mucha gente también tiene esa costumbre de decir la limosna. Dios no es limosnero. No es uno limosnero, y más que nada Dios, porque sabemos que lo que se da en la iglesia son los dones que se ofrecen a Dios de trabajo del hombre, del sacrificio del trabajo del hombre. Entonces, todos ellos son parte de liturgia. Liturgia es muy bonita, es muy extensa. Quien guste, acérquese a sus parroquias. No estén en la iglesia como hijos, ¿cómo les dijera? Como hijos ausentes. No, son hijos presentes, porque son hechos hijos de Dios por el bautismo. Acérquense a sus parroquias, pónganse al servicio del grupo de liturgia. Es hermoso a los demás en la palabra de Dios. Es una enseñanza, es una proclamación que tú con la palabra de Dios se las estás dando a conocer a todos. Acérquense. Que no, que a mí me da vergüenza, que yo no sé leer, pero puedes hacer tu servicio en otra cosa. Si tú no sabes leer, porque te va a escuchar en público, como decimos, ¿verdad? Todas las demás personas, acércate, tú puedes prestar otro servicio, como colectando, como
a los demás, pasen, bienvenidos a la casa de Dios, y así, recogiendo la colecta, orientando a quien te pregunte, oye, ¿a qué horas hay misa? O no sabes a qué horas hay bautismos, o qué tengo que hacer para esto. Si tú lo sabes, pues se les da la respuesta, todo eso. Puede ser un módulo de información, sí, ¿verdad? Acérquense, porque si no se acercan, sí son parte de la iglesia, siguen siendo parte de la iglesia, yo no les digo que no son, pero qué mejor que prestando un servicio a los demás hermanos en Cristo Jesús. Acérquense, yo sé que no se van a arrepentir el acercarse ustedes a la liturgia. Parte por el día de hoy es todo, les doy las buenas noches, que descansen, que esta noche sea bendecida por Dios, unos felices sueños, no se les olvide antes de acostarse, bendízcanlos, encomiéndenlos a Dios y encomiéndense ustedes también. Nos vemos en 8 días, vamos a continuar conociendo más. Es muy extenso, yo sé que no estoy tampoco yo tan preparada como para decirles mucho más que lo que yo conozco, pero vamos, nadie nacimos enseñados, Dios nos da la facilidad de enseñarnos, de conocerlo, de amarlo y servirlo en los demás. Entonces hagamos por favor eso. Quiero saber que no se van a arrepentir porque Dios los ama. Entonces, de mi parte, buenas noches. Para dar gracias por este momento que Dios nos permitió darlo a conocer en el servicio de la liturgia. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los demás. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. A la Virgen Santísima nos encomendamos a ella. Madre Santísima de la Medalla Milagrosa, acompaña a nuestras familias, bendícelas siempre, y te pido, Señora y Madre mía, por todas las necesidades de cada una de las personas que se conectaron en este momento, y por todos los presentes, los que estamos aquí. Todos tenemos necesidades en esta vida, y pidamos y roguemos a la Santísima Virgen como Madre unos por otros. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dulce Madre, no te alejes tu vista de mí, no apartes. Ven conmigo a todas partes, y solo nunca me dejes. Ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, cúbrenos con tu manto y haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Buenas noches y que descansen. Y buenas noches, hermanos, pues muchas gracias a los que nos escucharon, y buenas noches, te amo, gracias por escucharnos. Ahí denle compartir a los que nos van a escuchar, que no es en vivo, pues ahí denle compartir recordemos que compartir también es evangelizar. Entonces los esperamos miércoles, ya les diré si entre 8 o 9 de la noche, ya va dependiendo ahí para que estén al pendiente, pero yo les voy avisando, ¿va? Que pasen buenas noches, hermanos, y muchas gracias. Dios los